Ezequiel, bienvenido y adelante con el seminario. Hola Nelson, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, en primer término quiero dar los buenos días a todos en Latinoamérica y buenas tardes a los que nos ven desde otras latitudes. Mi nombre es Ezequiel Bocio, como bien dijo Nelson. Estoy en Buenos Aires, Argentina. Y en primer término quiero agradecer a ALDE por esta nueva convocatoria y contarles que para mí es un placer estar acá compartiendo este rato con ustedes. Así que si les parece, vamos a comenzar. Vamos a ver un poco de cómo está estructurada esta charla. Tenemos previsto comenzar con cuál es el objetivo, qué es lo que nos proponemos para ella. Luego vamos a ver la introducción al apetito de riesgo y a qué nos referimos con apetito de riesgo en particular. En tercer lugar, vamos a mencionar el armado de un programa de seguros con sus distintas etapas y características. Y ya para el final vamos a ver algunos puntos claves que se pueden utilizar en el traslado del apetito de riesgo a los seguros. Así que bueno, espero que lo disfruten y vamos a comenzar. Primero, queremos dejar en claro que el objetivo que nos proponemos es destacar la relevancia que tiene la implementación y la utilización del apetito de riesgo en el traslado del seguro. Y fundamentalmente queremos dejar en claro que la concientización que queremos hacer va a ir hacia las empresas, por un lado, hacia los clientes o consumidores finales de seguros y quienes necesitan gestionar sus riesgos, como también al mercado de seguros. ¿Y a qué me refiero? En particular a los brokers, corredores de seguros, intermediarios, como ustedes quieran llamarles, pero son los que verdaderamente tienen la oportunidad de brindarle un asesoramiento en este camino que tienen que ir transitando todas aquellas empresas que no tenían en cuenta este concepto y que a su vez les va a permitir hacer los primeros pasos en el camino de lo que se llama la cultura de gestión de riesgo. Con lo cual es una muy buena oportunidad para comenzar interactuando con nuestros clientes en el desarrollo de esta cultura de riesgos mediante el apetito de riesgo. Vamos a contarles que la idea no es profundizar en el concepto y ver todas las distintas versiones que existen. Sabemos de que en todo el mundo no hay un consenso de una única definición. Tenemos distintos estándares internacionales y asociaciones profesionales que han ido determinando distintas definiciones. Y solo para mencionar algunas, tenemos la guía 73, que es la guía de vocabulario de la ISO 31000 de gestión del riesgo. Por otro lado, tenemos el estándar COSO e incluso también el estándar inglés del British Standard, el 31100, que también habla sobre gestión de riesgo. A su vez, existe mucha bibliografía y capacitaciones específicas que desarrollan con mucho más amplitud esta temática, pero para que sepan, vamos a hacer un breve repaso de a qué nos referimos. El término apetito de riesgo no viene solo y por lo general viene acompañado de dos conceptos adicionales. Uno que es la tolerancia y el otro es la capacidad. Cuando nos referimos al apetito, nos referimos a que es el nivel de riesgo que la entidad quiere aceptar y con el cual se siente cómodo. Ya cuando pasamos a la tolerancia, es la desviación que tengo desde ese nivel con el que se siente cómoda la entidad y además me va a servir de alerta para ver cuándo me estoy acercando a la capacidad y que la capacidad viene a ser el nivel máximo que la entidad va a poder soportar. Ahora bien, el apetito, nosotros lo que queremos hacer es utilizar el concepto de apetito de riesgo que se usa en gestión de riesgo para alinearlo al tratamiento de los seguros. Y hay un término que es muy similar, no quiere decir exactamente lo mismo, pero sí se asemeja mucho, que es la actitud frente al riesgo. Entonces, hace falta aclarar de que uno o una empresa puede tener una actitud frente a un riesgo X con un alto grado de agresividad, por ejemplo, o de aversión al riesgo, con lo cual lo que quiero decir es de que
no va a ser necesario que toda la empresa mantenga el mismo apetito o nivel de riesgo para todos los riesgos por igual, sino que va a poder determinar, en la medida que lo necesite, diferentes niveles de apetitos de riesgo. Ahora bien, el apetito de riesgo va a servir de guía para, por un lado, tomar decisiones, conociendo ya ese apetito de riesgo, nos va a permitir definir situaciones conociendo el margen de maniobra con el que la empresa está cómoda para poder proceder. Por otro lado, vamos a poder hacer una asignación de recursos más eficientes. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar toda la capacidad que tiene la empresa. Si lo llevo al caso de los seguros, lo que voy a hacer es voy a comprar los seguros que maximicen el beneficio, ¿sí? Y después, por último, tomar en cuenta el grado de vínculo que las empresas tienen con lo que le llamamos partes interesadas. Son todos aquellos que de alguna u otra forma o que nosotros podemos llegar a, digamos, modificar situaciones o podemos recibir modificación de situaciones y que por eso se las llama en partes interesadas. Lo interesante es que va a poder existir también una diferencia de niveles. Vamos a poner un solo ejemplo, los accionistas. Es probable que la empresa determine un apetito de riesgo, el cual va a tener que ser parecido y estar en sintonía con el de los accionistas, que es una parte interesada muy importante dentro de todos estos conceptos. Ahora bien, ¿de dónde nos informamos y de dónde partimos para poder armar esa base de cálculo sobre el apetito de riesgo? Por un lado tenemos, yo puedo tomar un porcentaje sobre las ventas para decir mi apetito de riesgo va a estar en este nivel y va a ser un X% sobre las ventas, o lo mismo puede ser sobre un porcentaje sobre el beneficio que tengo de la operación de la empresa. Pero más allá de qué valor tomo de cálculo, lo que mostramos son ejemplos, porque lo importante es que la propia empresa defina con qué valores están acordes a su capacidad y con cuáles se van a sentir cómodos, porque en el caso de tener que utilizar de ellos, lo va a tener que hacer sin mayores contratiempos. Ahora vamos a comenzar con el armado de un programa de seguros. Y este programa de seguros va a ser una situación donde, salvo en las grandes empresas o en las multinacionales que ya tienen muy en claro qué coberturas quieren y simplemente lo que hacen es las solicitan, vamos a tener por el otro lado, todas aquellas empresas de menor tamaño y de menor manejo del tema que van a requerir el asesoramiento de un intermediario, de un broker, de un corredor de seguros, con lo cual se da una oportunidad óptima para poder trabajar en conjunto con las empresas en cómo ir orquestando todo este programa para que se pueda adaptar a la necesidad que ellos tienen. Así que para eso lo más importante que tiene que quedar en claro es que uno tiene que conocer el riesgo, tiene que conocer a la empresa. Esto lo vamos a hacer en distintas etapas, pero dentro de la etapa del conocimiento de la empresa va a ser muy importante conocer el objetivo hacia dónde va la empresa, cuáles son sus recursos, sus capacidades, sus procesos y el contexto que la rodea. Para ello vamos a luego, junto con la empresa, ir haciendo el trabajo de identificación de esos riesgos. Y menciono aparte el tema de ir haciéndolo junto con la empresa, porque uno cuando va desde afuera tiene la posibilidad de colaborar, pero los que realmente conocen a los procesos y los riesgos es la propia empresa, con lo cual es muy importante ese trabajo que se hace en equipo. En el enfoque que planteamos, lo que vamos a hacer es dividir ese análisis en dos. Por un lado, vamos a tener a los riesgos asegurables y por el otro lado vamos a hacer una división de riesgos no asegurables. En ambos casos, siempre tenemos que ir alineados con el apetito de riesgo definido. Y para dejar en claro de que en la charla de hoy nos vamos a focalizar solamente en los riesgos asegurables. Y no es que no exista un tratamiento para los riesgos que no sean asegurables, pero eso es otro tema
y que para eso existen un montón de herramientas dentro de la gestión de riesgos que van a tratar de hacer el efecto deseado en el tratamiento adecuado. Pero vamos a volver a recapitular. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento de los riesgos asegurables. La idea es que encontremos una eficiencia entre las necesidades de compra de seguros que tiene la empresa, basándonos en ese apetito de riesgo que va a ir definiendo en el paso de los avances. Ahora bien, ¿de dónde vamos tomándonos como bases para nutrirnos en el armado de estos programas de aseguramiento? Por un lado, la empresa nos tiene para contarnos cuál fue su siniestralidad y que va a servir como una base de qué es lo que sucedió anteriormente. Por otro lado, necesitamos saber con qué capacidad financiera cuenta. Parte de ello va a ser para poder definir el apetito de riesgo. Y muy importante es tener en cuenta hacia dónde va la empresa, o sea, cuál es la proyección de crecimiento. Y muchas veces solamente se mira para atrás y no se mira para adelante y después hay que estar actualizando contrarreloj las situaciones. Entonces lo ideal es conocer del pasado, el presente y conocer cuál es la proyección que tiene de cara a futuro, que va a ser muy importante. Ahora bien, respecto a este gráfico que presento, lo que pueden ver son distintos componentes que integran una póliza de seguros, como ser coberturas, franquicias o deducibles, primas, días o límites. Vamos a suponer que esto es una caja de herramientas y yo tengo que tener la habilidad de tomar aquellas componentes que necesite y combinarlos de la mejor forma posible. Me voy a centrar en tres de ellos. Por un lado, las franquicias o deducibles, que este elemento es estratégico porque me permite definir el grado de participación que va a tener la empresa en el traspaso de las coberturas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a definir en qué grado voy a acompañar el riesgo a la propia aseguradora. Es decir, vamos a correr el mismo riesgo o similar. También está la contraposición, que son aquellas empresas que deciden tomar seguros sin franquicia. Bueno, también es otra opción, pero nosotros a lo largo de la charla vamos a ir explicando el por qué en muchos casos conviene tener franquicias para lograr una compra más eficiente. A su vez, el hecho de establecer franquicias y de un monto considerable, lo que le estoy demostrando al asegurador es que voy a estar muy interesado en que no ocurran los siniestros y voy a intermediar con todos los medios posibles de prevención para que no sucedan. ¿Por qué? Porque participo en los siniestros con esta proporción de franquicia. Después, si vamos al capítulo de los días, respecto a los días, el ejemplo más habitual en donde podemos ver ese término es en la cobertura de pérdida de beneficio o interrupción de la explotación. Y va a funcionar de dos formas en las menciones que hice anteriormente. Uno, como franquicia, y otro va a ser como límite. En el caso de franquicia, vamos a tener el caso en donde establezco la cantidad de días a partir de los cuales voy a recién empezar a tener cobertura de aquellos gastos fijos y beneficios esperados que me cubre las pólizas de pérdida de beneficio. Y por otro lado, en el límite, y quiero hacer un especial hincapié en este término, porque suele ser un punto de falla muy importante a la hora de definir el programa de pérdida de beneficios, porque en definitiva lo que yo tengo que contemplar son todas aquellas situaciones críticas en donde la actividad se ve interrumpida y que tengo un plazo para poder restablecer las operaciones. Eso va a depender del proceso, de la complejidad, de qué tan disponibles estén los insumos o los repuestos que necesito o las instalaciones que necesito para volver a continuar con mi operación. Con lo cual, es muy importante, y hago hincapié en esto de nuevo, es tal vez jugar un poco con la franquicia y elevar el valor en cantidad de días para que entre en vigencia la cobertura dentro del apetito de riesgo de la capacidad que la empresa tiene, y tomar en cuenta en los peores escenarios para tener una protección real.
en donde en esas situaciones que la empresa se vuelve muy vulnerable con la complicación que tiene que tener al suceder un siniestro importante, que a su vez cuente con un apoyo económico, con una cobertura correctamente organizada para tener los límites que corresponden, ¿no? Así que bueno, tanto en el primer tramo como en el último, tengo que saber de que me estoy autoasegurando. La empresa se está haciendo cargo de lo que esté por debajo en la franquicia y lo que esté por el exceso del límite, ¿sí? La diferencia fundamental es que en el primer tramo participa en todas las ocasiones y en el exceso del límite van a ser muchas menos las veces en las que va a tener participación. Ahora vamos a ver un supuesto para ver si graficamos un poco más en un caso práctico. Tomé una empresa PYME de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Esta empresa es una metalúrgica que trabaja con aluminio y con acero, desarrolla su gestión de seguros de forma tradicional con un corredor de seguros, tiene unas características montado en un predio de 5.000 metros, con una nave de 2.000 metros, y ellos van recibiendo las distintas materias primas para después procesar y terminar con sus productos. Además tienen en un primer piso unas oficinas de 80 metros cuadrados. Vamos a ver, la idea es contarles que se puede a esa misma empresa y a esa misma actividad ofrecerles distintos programas de seguros. Y para que se den una idea de qué se trata esta empresa, es muy simple, es una empresa que tiene el siguiente layout, donde recibe las materias primas, luego tiene distintos equipos a control numérico computado, o sea que ya tienen un nivel de tecnología importante, por más que es una empresa pequeña, equipos de soldadura por medio de robótica, porque requieren de una terminación muy especial, zonas de ensamblaje, el sector de pinturas con su cabina y con su horno, y por último, un almacén de productos terminados. Nada más complejo que esto. Ahora bien, vamos a ver este comparativo que les quería presentar sobre cómo es posible darle cobertura a la misma empresa de dos formas totalmente distintas. En esta primera van a ver el seguro integral de industria, dependerá de cada país cómo lo llamen, pero no deja de ser una póliza combinada de muchos riesgos, en donde va a tener estos 4 capítulos y en especial en daños materiales va a estar compuesta de seguros de incendio del edificio, del contenido o continente, gastos de limpieza, robo, gastos de equipos electrónicos, cristales, etcétera, etcétera. Bueno, ahí estoy presentando una alternativa en donde a su vez tiene una cobertura de responsabilidad civil comprensiva e incluye una cobertura de daños a terceros. Como pueden ver, el color celeste es la suma asegurada y en el color naranja vamos a ver las franquicias, en donde solamente tengo franquicias, o sea, participa el propio asegurado solo en la responsabilidad civil, en este caso con $15.000. Ahora bien, vamos a ver el otro esquema, un todo riesgo operativo. El todo riesgo operativo, como pueden ver a simple vista, incorpora dos coberturas que no tenía dentro del integral y algo particular que para poder lograrlo, el todo riesgo operativo funciona y opera con franquicias, y con franquicias tal vez más importantes que las que venía teniendo en el seguro integral. Entonces, ¿qué es lo que logro yo en este esquema? Logro incorporar una cobertura muy importante de pérdida de beneficio, aunque tenga una franquicia, pero que me va a dar una protección real. Y a su vez, ya le conté de que se trataba de una empresa con una cierta tecnología, a nivel de tecnología en sus máquinas, tener unas coberturas de rotura de maquinarias, con todos los sublímites y con todos los adicionales de cobertura que tiene la posibilidad de incluir el todo riesgo operativo, que son muchos. Y lo cierto es que estableciendo este esquema en comparación, estoy hablando de que tienen similar valor de prima anual. ¿Cuál es la diferencia? Que en el esquema del todo riesgo operativo, el cliente decide autoasegurarse el primer tramo en todos los riesgos, ¿sí? Y de esa forma tiene acceso a poder ver una cobertura con un paraguas muchísimo más grande
que en un seguro integral. Ahora bien, esto que yo les estoy mostrando, ustedes me pueden decir, pero no veo nada nuevo ni nada, digamos, sorprendente. Bueno, lo que yo considero sorprendente es que no se aplica en la práctica. Tengo la posibilidad de hablar a menudo con amigos que están en distintos países, en Bolivia, en Chile, en Perú, en Colombia, en México, y la historia se repite. Entonces, por más que estemos hablando de algo obvio, vale la pena hacer hincapié de que se puede hacer y que se puede implementar y que va en el correcto armado de estos programas y en la educación hacia los clientes de cómo se puede dar vuelta el esquema, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver otro esquema en donde vemos el enfoque basado en la siniestralidad de la empresa y en la capacidad financiera, en donde tenemos en el eje vertical el dinero, vamos a suponer que son dólares, y acá tenemos 3 ejercicios, 3 años. En el primer año la empresa sufrió estos siniestros: rotura de maquinarias, cristales y caída de rayos. En el segundo año tuvo un incendio en el depósito, robaron mercaderías y tuvo otra rotura de cristales. Y ya en el tercer periodo tuvo una rotura de maquinarias nuevamente más importante y recibió un reclamo de responsabilidad civil. Ahora bien, la capacidad financiera por evento, en un cálculo entre 2 y 3 eventos al año, viendo el histórico, está establecido que con $5.000 por evento la empresa podría afrontarlo, podría establecerse ese valor de franquicia. Entonces, ahí ya tengo un parámetro de cómo establecer los valores de las franquicias en las coberturas. Y por otro lado, voy a tener el límite superior, que es la suma asegurada que voy a obtener. Para lo cual se dan dos situaciones. La frecuencia que va a ser la franquicia, que son la mayor cantidad de casos, voy a correr con la cobertura de parte de la empresa, ¿sí? O sea, es importante que lo tengan en cuenta. Pero también voy a correr con la cobertura en exceso, que como podemos ver en este ejemplo, son muchas menos las veces que se comete un exceso de las que entran en la franquicia para cubrir la frecuencia, como vine contando anteriormente. Así que bueno, la idea es que sepan de que tengo posibilidades, vuelvo para atrás, de armar un esquema y dar vuelta las situaciones en donde subir las franquicias para ampliar las coberturas y los límites, y que voy a tener una ecuación mucho más completa. Lo importante es el conocimiento y que estemos en sintonía con los clientes para que puedan acompañarnos en ese proceso, ¿sí? Bueno, y ahora ya para ir cerrando, vamos a hacer un resumen y vamos a reforzar algunos puntos de los que venimos charlando durante el webinar. Por un lado, vamos a hacer la revisión de los siniestros que ha ocurrido en la empresa, como para tener una base de cálculo. Otra clave y otra sugerencia es alentar a las empresas a que contraten informes e inspecciones profesionales independientes, porque eso les va a permitir contar con libertad de acción a la hora de poder buscar la mejor alternativa de seguro mediante un abanico más grande de compañías de seguros, y a su vez, bueno, los va a ayudar en el trabajo de identificación de riesgos físicos, ¿sí? Por otro lado, es importante dentro de conocer a la empresa y trabajar en la identificación de los riesgos, ir por revisar sus procedimientos, o sea, en una especie de auditoría interna, en conjunto con el cliente, que me va a servir para poder detectar todos aquellos riesgos operativos a los que se expone la empresa, ¿sí? Importante cotejar el riesgo que retengo de mis coberturas versus lo que habíamos propuesto como apetito de riesgo, para que estén lo más igual posible. Ofrecer el nivel de información lo más adecuado posible, es decir, es una regla de oro en seguros, que a mayor cantidad y calidad de información, menores primas y mejores coberturas puedo obtener. ¿Por qué? Porque los suscriptores de las compañías de seguros suelen penalizar la falta de información con recargos de primas o limitándolas. Entonces va a ser muy interesante poder jugar con esa buena práctica, ¿sí? Y por último, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, que es
tener muy en claro hacia dónde se proyecta crecer la empresa va a ir evolucionando y el programa de seguros tiene que estar preparado para ello en función de que va a poder ir acompañándola con un acompañamiento continuo y en vivo, digamos, no con que me entero con pasados tantos meses de que hubo una incorporación de un equipo nuevo o una ampliación, etcétera. O sea, es muy importante tener un fluido trato con nuestros clientes que confíen en la gestión del asesoramiento en riesgos, porque les va a permitir llevar a buen puerto y que no queden a mitad de camino. Así que bueno, cumplido los 30 y tantos minutos, les agradezco mucho y ahora quedo a disposición de ustedes para compartir el turno de preguntas. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a correr por acá. Bueno, vamos a contestarle a Ángel. Ángel nos pregunta si todos los riesgos son asegurables. Bueno, la respuesta es que no. En la mención en donde hablaba de la identificación de los riesgos, decía de que íbamos a tener que hacer una clasificación, en este caso, tomamos solamente los riesgos asegurables, pero existe una infinidad de riesgos que no son asegurables y que, bueno, exigen un tratamiento con un nivel de conocimiento por parte de los profesionales que colaboran con la empresa mucho más alto y que también va a requerir de una cultura del manejo de los riesgos de la propia empresa también con mucho más nivel, ¿sí? A ver, Regina Vargas nos dice, ¿las franquicias son similares a los esquemas de reaseguro? ¿Se podría hacer la franquicia proporcional o no proporcional? Y sí, Regina, está muy bien lo que decís. O sea, estás hablando de esquemas en donde lo que voy cubriendo es por tramos y es posible ir comprando coberturas que vayan funcionando en un exceso de, es decir, en donde yo compro una cobertura con un límite en donde voy a agarrar la mayor frecuencia, la aseguradora va a establecer un nivel de prima más elevado que si yo voy a buscar en comunicación con la aseguradora inicial una nueva aseguradora para cubrir ese segundo tramo y por ende voy a tener mucho menos prima en proporción porque las probabilidades de utilización de ese segundo tramo van a ser más bajas. Espero que eso sea a lo que te referías, Regina. Bueno, seguimos. Reina Patricia. ¿Cómo podría o qué aspectos deben tener en cuenta para definir el apetito de riesgo de los riesgos asegurables? Bueno, eso lo vimos en la charla. Guillermo, un ejemplo de cómo determinar el apetito de riesgos. O sea, el apetito de riesgo tiene que ver con la capacidad financiera que la empresa tiene para continuar operando sin tener contratiempos. ¿Y cómo puedo sacar ese valor? Di dos ejemplos, pero hay una amplitud de posibilidades que puede ser un X% sobre el valor de las ventas de la empresa o de los beneficios, pero la verdad que no hay una receta única, ¿sí? Bueno, vamos, seguimos. Bueno, Carlos pregunta, Ezequiel, ¿cuál es tu experiencia en el manejo de riesgos cibernéticos? Bueno, a ver, no es el objeto de la charla, pero lo cierto es que los riesgos cibernéticos llegaron para quedarse. Cada vez más hay coberturas en mercado que permiten compartir partes de esos riesgos. Lo cierto es que todavía están muy, digamos, muy poco concientizadas las empresas porque los ataques se están produciendo en escalas mucho más chicas. Todos creen que los ataques son a grandes empresas o multinacionales, pero la verdad que eso está sucediendo cada vez en niveles más bajos, para lo cual realmente es recomendable que contraten seguros, pero que esos seguros tengan un soporte interno y un cambio en la metodología de trabajo
en lo que se llama transformación digital, para lo cual las empresas tienen que estar preparadas y empezar a obrar más allá de los seguros que tengan, porque están compartiendo un riesgo con un seguro, el perjuicio lo va a tener la empresa, con lo cual a mí me gusta mucho el hecho de empezar a trabajar con la empresa en la concientización de todos los niveles de protección de seguridad, de prevención de fraude, porque se está generando mucho fraude interno. Hoy por hoy es muy fácil vulnerar una red para conseguir un dato en donde yo puedo filmar o sacar una foto de una pantalla, en donde no queda absolutamente ningún registro. Así que bueno, es importante empezar digamos, a entrenar, a afinar el oído de las empresas para que se pongan en sintonía con eso y que en la medida de que las coberturas de seguro se vayan haciendo cada vez más blandas y acompañar el proceso, va a ser interesante ir en conjunto. Más preguntas. Omar, estas sumas aseguradas por segmento por la cantidad de eventos por lo general no aumenta la prima al siguiente año. Bueno, Omar, respecto a eso, tengamos en cuenta del principio del seguro de la solidaridad y de que en situaciones de siniestros pequeños está muy compensado, es decir, hay clientes que no tienen siniestralidad y otros que sí. En programas ya más complejos y más grandes, con coberturas más grandes, es correcto lo que decís y en el caso de renovaciones de seguros y al haber existido siniestralidad, yo voy a tener un ajuste en las primas, pero bueno, eso depende en qué escala lo estemos mirando. Vamos leyendo. Bueno, Alejandro, voy a leer la pregunta. En pérdida de beneficio, ¿quién determina el periodo de indemnización? ¿El asegurado, la aseguradora o hace falta un análisis de riesgos? Buena pregunta, Alejandro. Lo cierto es que voy a arrancar por el final. Hace falta un análisis de riesgos y muchas veces el propio asegurado no está en condiciones, con lo cual es fundamental el trabajo que pueda hacer con profesionales especializados en la materia. Dependiendo de la complejidad de la actividad, es que va a requerir un grado de análisis más grande, pero de ninguna forma la aseguradora es la que determina eso, ¿no? O sea, tiene que venir por parte del asegurado, pero con un correcto análisis de sus riesgos. Más preguntas. Célico. ¿Qué papel juega el área de gestión de riesgos en la determinación del perfil de riesgo de la entidad? Bueno, en cuanto a cuál es el perfil el papel que juega, es el de, digamos, va a ser el facilitador, porque la definición de ello lo va a hacer la propia dirección de la empresa, pero va a ser el que va a tener que concientizar de todas estas herramientas y de todas estas posibilidades para ayudar a la alta dirección de la empresa a establecer ese perfil de riesgo hacia dónde pretende ir. Con lo cual, es un trabajo que no surge desde el área de gestión de riesgos, sino que se trabaja en conjunto con la alta dirección, ¿sí? Vamos, más preguntas. Veo que se han ido contestando. Bueno, me parece que he ido contestando todas aquellas preguntas que veía que no se habían establecido durante el webinar. Así que espero haber resultado de interés. Sé que van a estar recibiendo el material con esta charla. Quedo a disposición de ustedes y realmente fue un gusto y fue muy grato poder participar este rato hablando de lo que tanto nos gusta. Así que aprovecho a mandarles un fuerte abrazo desde Buenos Aires. Espero que estén muy bien y nos volvemos a encontrar en una próxima emisión. Un abrazo grande y que sigan bien.